¿Ahora sí? Listo. ¿Orar? ¿Sí oramos? Ya oramos, sí. Pero tampoco lo grabamos. Bueno, grabamos al final. Bueno, vamos a continuar. Ok, Alma, continuemos. Ok, vamos a continuar. Al cabo, es un repaso. Acuérdense que aquí estamos viendo a Eliab, el hermano mayor de David. David viene con muy buenas intenciones, entregarle los panes y los granos tostados que le había mandado su padre, pero Eliab lo trata con rudeza. Y acuérdense que vimos la clase pasada que David, a pesar de que su hermano lo trata mal y lo agrede, ¿qué es lo que hace David? ¿Le devuelve las palabras ingratas? No. David no le contesta de la misma manera. Más bien, se dirige hacia otras personas y les pregunta, ¿cuáles son las recompensas que el rey va a dar al que mate a Goliat? Porque David sabe muy bien que si él permite que esas palabras agudas de su hermano Eliab penetran en su corazón y él se deja llevar por la carne, eso va a ocasionar que David ya no esté en el espíritu. Él nunca quiere estar fuera del espíritu de Dios. Él sabe muy bien que la única manera para lograr la batalla con Goliat es estar en el espíritu. Así es que evade todo tipo de contratiempos y barreras y obstáculos que le van a impedir vencer a ese gigante. Acuérdense que vimos que había dos montañas y un valle. En cada montaña está un grupo. Aquí están los filisteos y aquí está el gigante y acá están los israelitas. Y el gigante día y tarde, por 40 días, ha salido a gritarles a los israelitas y les dice, ándenles, cobardes, pero ¿por qué no salen? Aquí estoy listo para la guerra. Manden a uno, para que pelee conmigo. Solamente uno. Y supuestamente esa guerra se va a llevar a cabo aquí en el valle. Pero nadie de los israelitas quiere meterse con Goliat, porque es un hombre de 3 metros y está muy, muy potente. Ni siquiera Saúl, que es altísimo, quiere enfrentarse con él. Y Saúl está esperando que haya alguien que esté dispuesto a ponerse contra Goliat. Por eso, cuando le dicen a Saúl, ahí anda un muchachito y diciendo que cómo este incircunciso está hablándole así al ejército del Dios Altísimo, al ejército que pertenece al Todopoderoso. Acuérdense que Goliat, él era junto con su escudero. El escudero era una persona de tamaño normal que le iba cargando el escudo. Y él estaba forrado de metal, cabeza, pecho, espalda, piernas y todo. Cuando le dicen a Saúl que ahí hay un muchachito que anda diciendo que no va a permitir que se burlen de los ejércitos del Todopoderoso, del Dios Padre que está en los cielos, tráiganmelo, a ver quién es ese. Y entonces dice Saúl, no, está muy chiquito, no va a poder con el gigante ese. Y él dice, claro que sí puedo, porque utiliza una profecía David en este momento y dice, cuando yo estaba en el campo cuidando a mis borreguitos, se me presentaban osos y leones y Dios me ayudaba a vencerlos. Y también Él me ayudará en el futuro a matar a Goliat. ¿Pero cómo? Sí, Él estará conmigo. Él ganará la batalla, no con espada, no con lanza, sino con su espíritu. Saúl le pone todo su equipo de guerra, pero todo claro que le queda grandísimo a David
y él prefiere quitárselo porque no se puede ni mover. Cuando se pone cerca de Goliat, él coge de ese arroyuelo que iba pasando por ahí, 5 piedras y las escoge lo más lisitas que se pueda. Y Goliat se enfurece porque dice, ¿por qué tú? ¿Qué al caso yo soy un perro para que te pongan a pelear contra mí? ¿Y tú vienes conmigo con palos? Porque como llevaba su cayado de pastor. Entonces dijo David, tú vienes a mí con arma y lanza y jabalina, pero yo vengo de parte del Dios Todopoderoso, del Dios viviente. Y David agarró la primera piedra y se la aventó directamente con la, ¿cómo se llama el aparatito ese? No es la hulera, la lanza esa de cuerdas con un pedacito de hule, y entonces ahí iba la piedrita y le cayó en la frente exactamente. Goliat se cayó para adelante. Y entonces David se apresuró para cortarle la cabeza y que estuviera totalmente muerto. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a continuar con el capítulo 18. Vamos a leer todo el capítulo, pero no lo vamos a analizar todo. Solamente vamos a analizar hasta el versículo 15, porque no tuve tiempo para terminar. Entonces dice, pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Vamos a ver en qué consistió esta atadura tan tremenda. 2 corazones atados. ¿Cómo le hago para quitar esto? Okay. Aquí vamos a ver algunos textos de 1 Samuel 18. Vamos a ver este primero. Fíjense bien. Tenemos que analizarlo con un cuidado tremendo porque ¿en qué consiste? ¿Cuál es el motivo por el cual Jonatán y David están pero tan atados sus corazones? ¿Cómo es posible? Vamos a ver cómo actuó Jonatán en el capítulo 14, de los versículos 3 al 6 y el versículo 12. Dice Jonatán, en aquel entonces, cuando nadie se había metido contra los filisteos, a escondidas de su padre y sin decirle a nadie, le dijo a su escudero, pasemos a la guarnición de los incircuncisos. Fíjense, él también les llama incircuncisos a los filisteos. Incircunciso significa que no tienen la circuncisión. Si no tienen la circuncisión, no están bajo el pacto de Abraham, Isaac y Jacob, que es el que Dios les permitió la bendición y protección eternamente. Entonces dice Jonatán a su escudero, pasemos a la guarnición de los incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Fíjense bien la fe que tiene Jonatán. No hay nada imposible para Yahweh. No hay nada imposible. Puede salvar con muchos o con pocos. Y luego en el versículo 12 dice, sube tras mí, le dice a su ayudante,
porque Yahvé ha entregado a los filisteos en manos de Israel. Todavía no los había entregado. Todavía no se había acabado la guerra, ni siquiera había empezado. Pero ya Jonatán lo está dando por hecho de que Yahvé entregó a los filisteos en manos de Israel. Ahora vamos a ver las contestaciones de David. Vamos a ver la comparación para que podamos ver por qué los dos corazones están atados de tal manera que era imposible separarse, era imposible dejar de estar pensando uno en el otro, era imposible estar con envidia, con ambiciones, con pleitos. David en el capítulo 17, versículo 45 a 47 dice, le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yahvé te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Está profetizando David algo que no ha sucedido. Igualito que Jonathan profetizó lo de la batalla contra los filisteos y que ellos iban a ser vencedores, así también David dice, yo te venceré y te cortaré la cabeza y etcétera. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, o sea, los israelitas, que Yahvé no salva con espada y con lanza, porque de Yahvé es la batalla. Ahora sí, ¿cuáles son las características comunes a ambos? ¿Por qué sus corazones están entretejidos? No se pueden apartar. Y llegó un momento en que Jonatán obviamente le dijo a su padre que él estaba de acuerdo con David y no con su propio padre. ¿Alguna de ustedes puede decir algo que vea en común entre ellos dos? Para Anita, Mande. para mí es número uno, el amor que tienen a Yahweh. Ajá. Y número dos, la fe. La fe es el común denominador entre los dos. Muy bien. ¿Alguien más? Ellos dos se llevaban como 5 años de diferencia. Si pueden ver en las ilustraciones, Jonatán ya tiene barba y bigote y David todavía no, está limpiecito de su cara, pero más o menos 5 años de diferencia. Y así como dice Ana María, ambos era una gran confianza en Dios, una fe tremenda, todo lo ponían en sus manos, eran sumamente valientes, no le tenían miedo a nada. También, Alma, Jonathan veía la injusticia, él tenía sabiduría para discernir entre la justicia y la injusticia y podía él ver claramente que David era una víctima, que él respondía con amor a las agresiones de Saúl. Sí, muchas gracias, Cale. Ahorita vamos a ver la prudencia. Si ustedes pueden ponerle una característica principal a David, es la prudencia. Yo he aprendido tanto de este personaje porque yo he cometido tantos errores en mi vida por falta de prudencia que digo, ¡qué barbaridad! ¡Qué error! ¿Cómo no leí con tanta precaución la historia de David antes de que yo cometiera esos errores? Bueno, muy bien, aquí tenemos la comparación entre estos dos personajes. Vamos a ver el siguiente. Dice, ¿cómo Jonathan percibe el éxito de David? Fíjense bien. Jonathan era el que seguía de ser rey porque es el príncipe, es el hijo mayor de Saúl. Entonces a él le pertenece el trono. Pero fíjense cómo lo percibe Jonatán. Dice, para el sentido común,
Jonatán debió ser el que más miedo debería tener por el éxito de David. Pues Jonatán, que ahora es príncipe, supuestamente era el próximo rey. Pero Jonatán más bien amó a David por lo que tenían en común. ¿Qué era lo que tenían en común? Una verdadera relación y confianza en Dios. Eso era lo que los unía. Ellos echaron fuera los celos, la envidia, la avaricia. Ellos echaron fuera eso. Ellos, primero que nada, lo que más les importaba era la voluntad de Dios, los planes de Dios, lo que Él dijera, como Él quisiera, sin buscar hacer las cosas en el tiempo que ellos quisieran. Acuérdense que Saúl pasó de 15 a 20 años después de todo esto en el reino. Y a David ya ya lo habían ungido y ha estado viviendo en cuevas y en desesperación porque Saúl lo está buscando por todos lados para matarlo. Y sin embargo, él nunca dice, pero Dios, pues si tú dijiste que yo iba a ser el rey, tú ya me ungiste, ¿por qué no es ya ahora? Jamás, jamás se sale de su prudencia David, y él espera el momento en que Dios lo va a poner por sus propios méritos en el reinado. Nunca, nunca se va a querer aprovechar del trono y eliminar a Saúl, aunque todo el pueblo de Israel ama a David de una manera tremenda. Cada vez que sale de las batallas de vencer a los filisteos, todas las mujeres salen con los tamborines y con danzas y júbilo y cantando, y entonces eso le ha provocado a Saúl una envidia tremenda. ¿Ok? Ellos, ¿quiénes eran ellos? David y Jonatán amaban más a Yahweh que el trono. Más a Yahweh que el trono. Si el hecho de quién iba a ser el próximo rey no hubiera estado claro en los corazones de Jonatán y David, nunca hubieran podido tener esta amistad tan estrecha. Para ellos, lo más importante era Dios y sus planes perfectos, antes de pelearse por el trono. Para ellos el trono no era importante. Primero, los planes de Dios. David, más popular que Saúl, en todo el país de Israel, no nomás en Judá. Las mujeres salían a cantar y danzar en honor de David. David recibió ese ambiente de popularidad, pero siempre actuó prudentemente. Es su principal característica, prudentemente. Esto no lo hizo cambiar su opinión de sí mismo. A pesar de tanto éxito, siempre actuó con una humildad y mansedumbre. Esto no fue fácil, más bien fue una prueba difícil de superar. Todos tenemos que pasar por pruebas difíciles de superar. El hecho de estar en medio de tanto éxito era una prueba muy difícil de superar, mucha tentación. David hacía todo como para Dios. Su recompensa está en él, debido a que David estuvo fascinado en su papel como pastor de ovejas. Por lo tanto, David se comportó prudentemente cuando le llegó la popularidad. No hubo ningún David diferente entre el pastor y ahora con tremenda popularidad. Y aquí tenemos una imagen. Ahí va David con la cabeza de Goliat y su amigo entrañable Jonatán. David reaccionó con prudencia ante Eliab, su hermano. Ya lo vimos.
cuando su hermano Eliab lo trató con rudeza al llegar David con los panes, pero David no se dejó influenciar, no actuó en la carne contestándole con palabras hirientes, pero tampoco se dejó aplastar porque sabía que de eso dependía el vencer a Goliat. Fíjense bien, no se vengó contra su hermano, pero tampoco se dejó aplastar. ¿Cuántas veces nosotros somos heridas? ¿Cuántas veces hay personas que sin ningún motivo nos maltratan? Entonces aprendamos de David. No se dejó aplastar porque sabía que si se dejaba aplastar o si contestaba en la carne, no iba a poder vencer a Goliat. Si se salía del Espíritu de Dios, entraba en el territorio del enemigo. Otra vez, si nos salimos del Espíritu de Dios, entramos en el territorio del enemigo. Entonces ya no podemos vencer. Mucha gente se corrompen por la popularidad, tanto como otros se aplastan por ser criticados. No podemos permitir que nos aplasten, pero tampoco vamos a permitir vivir en la carne y contestar en la carne y vengarnos en la carne, porque entonces el Espíritu de Dios se sale de nosotros. David siempre ponía la opinión de los hombres en la perspectiva correcta, porque para él lo más importante era la opinión que Dios tuviera de él mismo. Ok, ahí, eso fue todo. Entonces ahora vamos a salirnos de aquí. ¿Sí pueden ver? ¿Se puede ver la imagen? No, No, al mío. No, al mío. ¿No? ¿Ninguna imagen? No. No, ninguna. ¿Te recuerdas la última vez donde le diste a Almita? Debajo de donde decía, si puedes conectar la cámara, te digo. Tú ves en tu archivo el nombre de lo que tú quieres bajar, ¿verdad? Uh-huh. Dale clic debajo. Debajo de eso debe haber algo que diga abrir o alguna opción. Ya. ¿Ahora? No. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Ahora? No. No. Okay. Pero sí se está grabando, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí. Sí, sí está grabando, ok. Bueno, entonces, como quiera les iba a mostrar otra cosa, pero ¿qué más podemos hacer? Si quieres me mandas por WhatsApp una foto de lo que tienes en tu pantalla. ¿Te mando una foto? Ajá. Ok. A ver si yo sé cómo decirte así. Felipe. Ok. Pero en la pantalla de lo que tú estás buscando. ¿De la pantalla de lo que estoy buscando? Porque ahí vamos a salir todas nosotras o no. Bueno, mira. Te vas arriba donde dice. Es que ahorita estaba en Google Drive, ¿ok? Ajá, eso es lo que quiero, mándame. Mándame la foto donde está Google Drive. Aquí está el Google Drive, ok. Y le voy a tomar la foto. Okay. Entonces te la mando. Ajá.
No me ha llegado, Almita. Ahí vaya. ¿Ya te llegó? Sí. Aquí tiene que haber algo donde yo le quite ya esta opción. A ver si es lo que tienes en azul ahí, Almita, donde dice primera. Ah, no, eso dice el capítulo 17. Entonces dale donde dice My Drive. A la izquierda, arribita. Aquí. Dale ahí, a ver qué sale. No, está todavía esto. Espérame tantito, déjame ver si Ricardo está despierto. Espérame. Porque también hay una lupa donde dice share, search. Share with me. Share, no, como decir, búscalo en Drive, search in Drive, una lupa. Aquí. Ajá. ¿Qué le Sí. pongo? Zoom. Ok. Mándame la foto ahora de lo que sale ahora. Herendida se fue porque la botó el sistema, no sé qué pasó. Ah, ok. Bueno, Apenas espérame la botó tantito. Déjame ver si está Ricardo. Ricardo, le voy a poner en pausa Ok, para que no se esté grabando todo esto. ¿Ok? eso es. Almita linda, dale donde dice 18, Samuel 18, dale clic ahí. Ajá. Ok. Samuel 18, y ahora mándame lo que tienes ahí. ¿Qué te salió? Salió, salen las diapositivas estas. Ok, dale para ver. Entonces dale a una diapositiva en la primera. Ahí están todas las diapositivas. No, si le das clic en la primerita no te sale nada. ¿No te hace? Dale clic en la primera diapositiva. Lo Clic, que clic. quiero irme otra vez es irme al Zoom. Oh, porque te sacó. Porque quiero ponerle pausa, ¿ok? Ah, ya. ¿No se ve nada ahí? No. Ya estás recording otra vez, ¿verdad? Sí, le voy a volver a poner en pausa. Ah. Ok. ¿Ya quedó listo? Sí, Almita. ¿Y esta Ida ya pudo entrar? ¿Otra vez? Sí, Almita, me había sacado, gracias. Ok, Gracias. bueno. Ay, por fin ya volvimos. Ok, bueno. Entonces, ahora vamos a la Biblia verso por verso. Pacto en el versículo, en el capítulo 18, versículo 1. Pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, ¿quién habló con Saúl? ¿Quién? David. Yeah. Aconteció que cuando David hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Fíjense bien, ¿cuáles fueron las últimas palabras que habló David con Saúl? De acuerdo al versículo 17. De acuerdo al versículo 17, dice, y cuando David, en el 57, 17:57, y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. O sea, Abner era el comandante del ejército. Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ahora, fueron esas palabras únicamente lo que le provocaron a Jonatán
buena impresión acerca de David? Claro que no. Todas las palabras que dijo antes David, antes de que se metiera con Goliat, antes de que hablara con Saúl, antes, todas las palabras que decía, y este incircunciso, ¿cómo se pone a criticar a los ejércitos del Dios viviente? Y este filisteo, ¿cómo cree que va a poder contra el Dios Todopoderoso? Todas esas palabras fueron las que Jonathan se iba emocionando y emocionando y emocionando y emocionando, y los dos corazones se iban entretejiendo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Ambos piensan lo mismo. Ambos sienten lo mismo. Ambos tienen el mismo objetivo en la vida, que es obedecer a Dios. Y que primero se haga su voluntad antes que ningún trono, antes que ninguna popularidad, antes que nada. Por eso, si tenemos aquí el corazón de Jonatán y tenemos el corazón de David, dos corazones, y dice aquí la Biblia que se entretejieron de tal manera que parecía que eran uno. ¿Por qué? ¿Por qué parecía que eran uno? Por el amor, ¿no? El amor El amor, ajá. El amor a Dios, sobre El todo. amor a Dios, por el amor a Dios. No sé si a ustedes les pasa, pero conforme vamos aprendiendo más de la palabra de Dios y nos damos cuenta de la pasión, del amor, de esa entrega que hay en cada una de nosotras por querer hacer la voluntad de Él y obedecerlo en todo, como que los corazones de unas con otras se van entretejiendo y se va formando como un mismo corazón, porque el objetivo de nosotros al final de cuentas es estar ante su presencia, formar parte de su familia. Y esto fue lo que le pasó a Jonatán y a David. Se convirtieron casi en uno. Y Jonatán ayudó mucho para que David pudiera salvarse de la maldad de su padre. Entonces, vamos a continuar. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. O sea, Saúl dijo, no, este muchachito es demasiado valiente como para mandarlo con las ovejitas. Ya va a formar parte de aquí del palacio. ¿Y qué va a pasar ahora? E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. ¿Se acuerdan cuando ustedes se casaron en la iglesia? Les dijeron, tú, fulanito, y tú, sultanita, se van a amar como a sí mismos, como una sola carne. Bueno, nada más que en este caso eran dos como hermanos. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabar. Sí, Jonatán le entregó su capa, su arco, su flecha, su cinturón donde iba insertada la espada. Si él le entrega todo eso a David, ¿qué está queriendo decir Jonatán? ¿Qué está queriendo decir? Bueno, les voy a dar... ¿Cómo? Le tiene aprecio, cariño. Sí, le tiene aprecio, cariño, muy bien. Jonatán le está diciendo, te aprecio tanto, David. He podido percibir por todo lo que has hecho, he podido percibir que Dios te ha ungido
y que Él está contigo. Entonces, yo no soy el que sigo en el reino. A ti te paso mi capa, te paso mi espada, te paso mi arco y mi flecha, porque tú eres el que sigues. Y yo no tengo ninguna envidia, yo no tengo ningún rencor, yo no tengo nada contra ti, porque yo lo único que quiero es que se haga la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios, por toda la gracia que te ha dado y por toda la unción que te ha dado, es que tú seas el siguiente rey, aquí estoy yo para ayudarte, David. Solamente. Jonathan ya sabía que lo había ungido a No. David. No, ok. No, nadie sabía más que la familia de David, pero ellos vieron que lo ungieron, pero no sabían para qué, no sabían. Pero solamente Samuel y Dios. Pero acuérdense, Jonatán actuó sin ninguna envidia, nada. Mande, Ana María. Aparte, gracias, Almita. Aparte pienso que al darle todas sus cosas de pelea, ¿verdad? Sí. Recordemos que él subió a esa montaña a enfrentar a los filisteos. Entonces, al darle sus cosas, era como decirle, yo te doy esto, confío en ti, y yo es como que voy contigo. Y cuando llevé esto allá arriba en aquel monte y enfrenté a los filisteos, Dios estaba conmigo. Así también dándote esto, va a estar Dios contigo como ha estado conmigo. O sea, era una forma de demostrarle también el amor que él tenía por David, ¿verdad? Y que ambos compartían ese amor hacia Dios y esa fe, esa confianza 100% en el Elohim, Rey de los ejércitos. Ambos, acuérdense que ambos siempre decían todo el honor y toda la gloria para el Todopoderoso. Eso era. Y entonces, fíjense, ya que David recibió la capa, la espada, el arco, la flecha, ¿acaso dijo David, ahora sí, Jonathan, quítate de aquí, no me estorbes, ahora sí yo ya soy quien va a llevar aquí las riendas de todo esto? No. Claro que no. David sabía que Dios lo tenía preparado para algo importante, pero era en el momento que Dios quisiera. Y acuérdense que van a pasar de 15 a 20 años para que esto suceda. Mientras David tiene que aprender muchas lecciones. Y mientras nosotros tenemos que aprender muchas lecciones de David. Preciosas, preciosas. Ahorita mismo vamos a ver cómo contesta, cómo responde ante las situaciones que se le presentan. Es fascinante. Vamos a continuar. Versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba y se portaba, ¿cómo? Prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Acuérdense, los siervos de Saúl en este caso son sus soldados. O sea, que pasó David de ser un pastorcito de ovejas a un general de un ejército, al general del ejército de Israel. Así de un día para otro. Un generalísimo. ¿Ok? Esa fue la chamba que le dio Saúl a David. Luego, Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, y con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Imagínense cómo se sentía, cómo le hervía el corazón a Saúl después de escuchar que a David lo estaban alabando por matar 10,000 y Saúl solamente 1000.
Y entonces, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Y fíjense lo que contesta Saúl. Ay, qué bárbaro. No se midió Saúl con esta respuesta. Dice, no le falta más que el reino. Vean nomás. Mató a Goliat. Las mujeres salen a danzar en su honor. Cantan que él mató a 10,000 y yo solamente a 1,000. Pues ya no le falta a nada más que el reino. Que me lo quite. Pero David no iba a hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Él siempre se esperó a que llegara su momento. Para David, las bendiciones estaban en su sumisión. Número 9. Desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Cuando un líder no puede soportar que uno de sus subordinados tenga éxito, es un mal líder. Es un mal líder. En cambio, cuando el líder sabe aceptar que un subordinado tiene éxito y lo alaba, su liderazgo es más efectivo. Versículo 10. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Acuérdense, no está bien interpretado esto de que Dios le mandó un espíritu malo a Saúl. Según el hebreo, lo que significa es lo que les puse aquí. El espíritu de Dios persuadiendo a Saúl para volver a él. Pero Saúl se resiste con su conciencia culpable por desobediencia, provocando de esta manera una rebelión, una depresión y furia. Esto es lo que le estaba pasando a Saúl, que lo que dice aquí que Dios mandó un espíritu malo a Saúl, no, eso no puede ser. Entonces, vamos a volver a leer desde el 10 para entenderle bien. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl una lanza en la mano. Acuérdense, en vez de decir que que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, tenemos que entender que Dios nos redarguye cuando hacemos algo malo. Vuelve a mí, arrepiéntete. Pero si la persona no quiere hacerlo, se rebela y no está de acuerdo a obedecer, a pedir perdón, entonces es cuando viene todas esa furia y esas ganas de vengarse, que es lo que le pasaba a David, que es exactamente lo mismo. Si no está el Espíritu de Dios dentro de una persona, otro espíritu malo llega y se posee, pero no significa que Dios lo envía, sino que por nuestra voluntad nosotros aceptamos que ese otro espíritu nos posea. Por eso David, cuando su hermano Eliab lo maltrató verbalmente, él pensó dentro de sí mismo, no me voy a dejar llevar por la carne, no voy a permitir que esto me hunda. Se dio la media vuelta y siguió conversando con los otros muchachos que estaban ahí, porque él sabía que si se metía y contestaba en la carne, no tenía poder para matar a Goliat. Y nosotros muchas veces estamos en situaciones que nos agreden, que nos maltratan sin razón o con razón. Hay momentos en que personas que están en situaciones muy difíciles y no están para tratarnos de una manera agradable, duele, porque a David también le dolió cómo lo trató su hermano Eliab, después de que él venía con una buena ración de comida. Entonces, no podemos dejarnos vencer
No podemos permitir que entre un espíritu malo, no podemos permitir que se salga de nosotros el Espíritu de Dios, porque entonces no venceremos la batalla, no la venceremos. Acordémonos de lo que hizo David. Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Le mandó una lanza, pero David lo evadió 2 veces. 2 veces significa que Saúl trató de matarlo una vez con la lanza, pero David le sacó la vuelta a la lanza. ¿Y acaso David agarró la lanza y para regresársela a Saúl, tratar de matarlo? No. Se volvió a sentar a seguir tocando el arpa. Fíjense nada más qué actitud la de David. Segunda vez, otra vez la lanza. La evadió 2 veces. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. O sea, Saúl estaba temeroso porque veía que Dios estaba con David en todo. Y en cambio de él se había apartado de Saúl. 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Entonces Saúl dijo, ya tengo una solución a este problema. Entonces, en vez de tenerlo aquí enfrente de mí, yo con el anhelo de matarlo y de pegarle una lanza y matarlo, lo voy a mandar a la guerra para que sean los filisteos los que lo maten, los que lo maten en vez de yo. Por eso lo hacía ir y venir, ir y venir, ir y venir de una y otra guerra. 14. Y David se conducía como prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y eso le producía a Saúl un odio tremendo porque Dios estaba con él y Dios se había apartado de Saúl. Dios estaba con David, pero se había apartado de Saúl. Y lo podía ver perfectamente bien por la prudencia como reaccionaba David. David pudo haberle mandado la lanza de regreso y no lo hubieran acusado de asesinato porque fue en defensa propia. Pero no lo hizo. Y bien, 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija, mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Le dijo, si sales y sigues peleando más batallas, te voy a dar a mi hija mayor. Pero era una treta, era una emboscada para agarrarlo y para que fueran los filisteos los que lo mataran en vez de él. Pero nada puede contra los planes de Dios. Dios había dicho que él iba a ser el rey y así tenía que ser. Entonces, Dios protegía a David en todo momento. 18, pero David respondió a Saúl. Fíjense bien cómo contesta David. ¡Ay, qué cosa tan bella! Después de todo lo que ha hecho Saúl con David, miren cómo contesta. ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea rey, yerno del rey? Yo no tengo con qué pagarte la dote por tu hijo, por tu hija, porque había que pagar una gran dote cuando se iban a casar. Mi familia es pobre. Mi tribu es de las pequeñas, perdón, mi clan es de los pequeños. Y entonces, 19. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolanita. Fíjense bien, se la dio a otra. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl,
y le pareció bien a sus ojos. Le dijeron a Saúl, oye, Mical está enamorada de David, mejor dásela a él. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. 22. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. O sea, le manda a decir Saúl a David por medio de los siervos, díganle un secretito a David, díganle un secretito, díganle que yo lo amo, que todos mis siervos lo aman y que yo quiero que sea mi yerno. Pero era puras mentiras, puras mentiras. Lo que quiere Saúl es que los filisteos maten a David. 23. Los criados de Saúl hablaron estas palabras en los oídos de David y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Fíjense cómo contesta David. Consideren su humildad. Otra vez, dice en el 23, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? 24, y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y 25, y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. O sea, ahora Saúl le mandó otro mensajito a David. No te preocupes por la dote, no te preocupes si no tienes el dinero para la dote por mi hija Mical, no. Nomás tráeme 100 prepucios de los filisteos. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, 27. Y se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse reino del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ahí tenemos a David en el capítulo 18. Una gran enseñanza de prudencia, de humildad, de fortaleza, de fe, de seguridad que Dios estaba con él, de seguridad que lo que más anhelaba era honrar y darle toda la gloria a Dios. ¿Ok? Entonces, si alguien quiere dar un comentario, petición de oración, acción de gracias, pueden abrir uno por uno los micrófonos. ¿Quién está hablando? Bueno, si no hay comentarios, vamos a orar para despedirnos. Y vamos a ver
A ver, ¿cuántos están? ¿Ande? ¿Cuántas estamos, Alma? Creo que no todas estamos, por eso es que no hablan todas. ¿Qué pasó? Se quedaron calladitas. Ajá. Bueno, vamos a Estamos pedirle, vamos a pedirle a Ida si nos puede despedir en oración. Ida. Ida. Ajá. Esperaba que Ida. Sí, Almita, perdón. Ok, gracias, Ida. Sí. ¿Tienes preguntas, Ida? ¿No? No tienes preguntas. Ok. Almita quiere que ore, ¿no? Sí, por favor. Ujú. Padre amado, te damos gracias por habernos permitido hoy poder reunirnos una vez más para aprender tu hermosa palabra, para poder... Te doy gracias por Almita, por esta instrucción tan hermosa que a pesar de su viaje y de todo, se dio el tiempo para poder preparar esta clase para nosotras. Gracias, Padre amado. Te damos gracias y te pedimos que día con día nos ayudes, Padre Celestial, a poder aprender, poder entender tu palabra cada vez más, poder vivir de acuerdo a como tú quieres que vivamos, Padre, a no desviarnos de tu caminar, a no soltarnos de tu mano, Padre amado. Te doy gracias por esta instrucción, Dios mío, y ayúdanos a dirigirnos en nuestra vida, Señor, Padre amado, de acuerdo a tu voluntad. Te pido protección, Padre. Protégenos, Padre, en estos momentos difíciles que vivimos en nuestras vidas, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Padre. Te pido, Señor, que nos bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, Padre, y ayúdanos a mantenernos unidas y fuertes, Padre Celestial. Te doy gracias por todo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Yamashiach. Amén. Gracias, Ida. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Alma. Perdón, No Almita, mi oración es un poquito... ¿Cómo? Amato. ¿Qué dijiste, Ida? Que mi oración es un poco simple, digo. No, eso no es lo que más vale, es con el corazón el que lo haces, con el que lo haces. Sí. Sí. Gracias, Almita. Y gracias al Padre que la trajo de vuelta sin ningún percance. Ajá. Ok, entonces... Sí, gracias al Padre que contestó la oración porque estábamos orando por ti, todo te salió bien. Ajá. Y bueno, llegaste sin ningún contratiempo, así que... Ningún contratiempo, todo muy bien. Gracias. Sí, gracias al Padre. Gracias, Almita. Muy linda la clase donde nos enseña el amor, ¿verdad? El amor que se tenía David con Jonathan, y que pienso que todo eso es muy importante para nosotras. Que si nos amamos de esa forma, tenemos ese amor que nos une, que es al Padre, y el Padre nos da ese amor entre nosotras. Hay un versículo que dice, ¿verdad? Sí. Dice que en 2 de Corintios 7, 2 de Corintios 1:7, dice que, y nuestra esperanza, o sea, respecto de vosotros, es, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también sois en la consolación y compañeros en las aflicciones, como era Jonathan y David, que los unía, que ese problema de preocupación, de enfrentar, de valentía, ¿verdad? Y los dos estaban unidos por ese amor, y ese amor les daba esa fe, el Señor les daba esa fe para vencer a Goliat, vencer a los filisteos. A todos, sí. Y eso es hermoso, que nos enseña que nosotras también tenemos que amarnos para que el Padre nos dé esa fe a través de ese amor, y que las aflicciones, las tribulaciones de todas nosotras, tenemos que una a la otra hacer de cuenta que son nuestras las aflicciones y ayudarnos por amor, ¿verdad? Sí.
fortalecernos en la fe. Y esto nos pone como ejemplo de cómo sentimos unas a las otras ese cariño tan especial que Dios nos ha concedido, porque son como estos dos corazones que se van entretejiendo uno al otro y después ya es imposible separarlos, porque tenemos siempre el anhelo de honrarlo a Él por sobre todas las cosas. Todas unidas a través del amor a nuestro Padre. Así es. Bueno, Almita querida, todavía estamos grabando. Yo ya me tengo que ir porque me están pidiendo cena. Ok. Te voy a poner aquí entonces en pausa, sí.